¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es jueves 10 de julio de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle las noticias más recientes del Poder Judicial de la Federación, así como la información jurídica y de derechos humanos más relevante. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Por violar el principio de proporcionalidad, la Corte invalidó disposición de Puebla que sancionaba el delito de abuso sexual. Los parámetros fijados para la defensa adecuada no pueden utilizarse para evaluar la asesoría jurídica brindada a la víctima de un delito, determinó la primera sala. Lo difícil en litigios ambientales no es tutelar el derecho a un medio ambiente sano, sino lograr que se cumplan las sentencias. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, incurrió en violencia política en razón de género. Fue publicada una resolución del máximo tribunal en materia penal para el Estado de Puebla, que plantea efectos retroactivos al 2021. La Suprema Corte dio a conocer la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 180/2021, en la que invalidó distintas fracciones del artículo 261 del Código Penal del Estado de Puebla, disposición que sanciona el delito de abuso sexual. Las fracciones declaradas nulas imponían sanciones fijas, invariables y excesivas, que contravenían el principio de proporcionalidad de las penas. El Pleno determinó que al no establecer parámetros mínimos ni máximos, se impedía a los juzgadores individualizarlas, de acuerdo a la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, la magnitud del daño causado, las condiciones especiales en que se encontraba el sujeto activo al momento del delito, así como los vínculos de parentesco que existían entre infractor y ofendido y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren la mayor o menor peligrosidad de dicho infractor, lo que resultaba contrario a lo establecido en el artículo 22 constitucional. Las fracciones que declaró inválidas fueron la primera en la porción y multa de 200 unidades de medida y actualización, fracción segunda en la porción y multa de 500 unidades de medida y actualización, y fracción tercera en la parte que indicaba y multa de 500 unidades de medida y actualización. Al tratarse de una norma de carácter penal, la resolución de la Corte tuvo efectos retroactivos al momento de su entrada en vigor, es decir, al 9 de noviembre de 2021. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte determinó que los derechos constitucionales de las personas imputadas y los de la parte ofendida en los procedimientos penales tienen distintas características de acuerdo con su calidad dentro del proceso. De manera específica, la persona imputada requiere de una defensa adecuada, que de resultar deficiente las coloca en estado de indefensión irreparable frente al poder punitivo del Estado, mientras que la parte ofendida tiene una representación por conducto de su asesor jurídico y, de faltar este, es ejercida por el Ministerio Público. A partir de estas distinciones, la doctrina de la Suprema Corte aplicable para el derecho de defensa adecuada para las personas imputadas no puede servir como parámetro para evaluar la asesoría jurídica brindada a las víctimas u ofendidos del delito. Lo anterior, porque el imputado solo cuenta con la representación de un abogado para desarrollar su defensa frente al poder punitivo del Estado, por lo que la deficiencia de sus actuaciones implica dejarla en total estado de indefensión. En cambio, la víctima u ofendido del delito, además de contar con una persona asesora jurídica, cuenta con intereses jurídicos que son compatibles con la acción penal emprendida por el Ministerio Público, quien incluso puede representarla en caso de ausencia del asesor, para no dejarla indefensa dentro del procedimiento. Por lo tanto, para evaluar la asesoría jurídica de la víctima, no debe realizarse conforme a los parámetros diseñados por la Corte respecto a la defensa adecuada, misma que debe ser brindada por un profesional del derecho y debe desplegarse de manera diligente y oportuna. Por su parte, la segunda sala de la Corte estableció que cuentas privadas de redes sociales de servidores públicos utilizadas para difundir sus actividades oficiales no pueden considerarse como cuentas particulares o con información reservada o confidencial, porque voluntariamente las utilizan para difundir sus actividades como funcionarios.
Este uso implica que la cuenta debe considerarse de interés general y, en consecuencia, está protegida por el derecho de acceso a la información, por lo que cualquier restricción solo puede llevarse a cabo por estar prevista en la ley, perseguir un fin legítimo y ser idónea, necesaria y proporcional. La sala precisó que los temas de interés general, como el desempeño de los servidores públicos, están sometidos al escrutinio público por parte de los medios de comunicación y de la sociedad, por lo que bloquear el acceso a un ciudadano a los contenidos publicados en la cuenta sin que medie justificación suficiente del titular es una restricción indebida al derecho de acceso a la información. El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo en revisión, en el que confirmó la resolución de un juez de distrito que ordenó al entonces fiscal del estado de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, desbloquear a un periodista para que pudiera acceder a los contenidos que difundía con el fin de respetar su derecho a ser informado. La sala reiteró que al utilizar el entonces fiscal su cuenta particular para difundir actividades como funcionario público, él voluntariamente consintió que se transformara en un asunto de interés general. En más información, en este contexto de hostigamiento y persecución a personas en situación de movilidad, la Suprema Corte compartió algunos criterios resueltos con perspectiva de derechos humanos. Las revisiones migratorias son inconstitucionales, ya que violan los derechos a la igualdad y no discriminación, así como al libre tránsito, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Recordó que al resolver los amparos en revisión 275/2019 y 388/2020, la primera y la segunda sala del máximo tribunal respectivamente, señalaron que estos procedimientos, en los que se revisa la situación migratoria de una persona extranjera en México fuera de los lugares destinados al tránsito internacional, generan discriminación indirecta. Además, impactan desproporcionadamente a personas indígenas y afrodescendientes, quienes son detenidas por su origen étnico, color de piel o idioma. Además de que no hay una obligación constitucional de portar documentos de identificación en todo momento, tanto para personas mexicanas como para extranjeras. La Corte señaló que solo existen dos mecanismos constitucionalmente válidos para comprobar la regularidad de la situación migratoria de personas extranjeras en México. Uno es el control migratorio, que se refiere a la revisión de documentos e inspección de medios de transporte al entrar o salir del país por los lugares establecidos por las autoridades, como en un cruce fronterizo, aeropuerto o punto de internación marino. También está la verificación migratoria, es decir, la comprobación de los datos de personas extranjeras en trámites migratorios o sobre la situación de quienes se les ha vencido el permiso para permanecer en el país. Así, el personal del Instituto Nacional de Migración que realice una visita de verificación migratoria deberá presentar autorización por escrito, la cual deberá contener los datos de la persona responsable, del lugar y horario en que se llevará a cabo, así como el objetivo y alcance de la verificación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Ya está disponible en Spotify y YouTube la nueva entrega del podcast del Consejo de la Judicatura Federal Te Escuchamos, dedicado a la labor del Instituto Federal de Defensoría Pública. El secretario técnico de Cooperación Interinstitucional y Normatividad de la Defensoría, Carlos Báez Silva, habla sobre los logros y avances del instituto, así como la calidad de sus servicios. Se ha puesto especial énfasis en dotar a las personas defensoras y asesoras de herramientas metodológicas que les permitan, independientemente de la ubicación de la localización de los grupos sociales en general, identificar el contexto particular de cada persona usuaria para poder precisamente identificar las condiciones estructurales que afectan sus derechos y brindarles, por lo tanto, un mejor servicio. El segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito estableció que cuando la autoridad municipal incumple con sus obligaciones generales para garantizar el derecho al agua, el efecto de la sentencia de amparo debe ser adoptar las medidas necesarias para facilitar su acceso de manera individual y coordinada con los 3 niveles de gobierno.
Precisó que conforme a lo previsto en diversos artículos de la Constitución y tratados internacionales, el ejercicio de este derecho debe concebirse como un derecho fundamental, recurso limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, derecho esencial para vivir dignamente y una condición previa para el ejercicio de otros derechos, por lo que las autoridades mexicanas están comprometidas a cumplir sus obligaciones en esta materia, las cuales se sintetizan de la siguiente manera: abstenerse de restringir el acceso al agua en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad; coordinarse con los 3 ámbitos de gobierno para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía de terceros que menoscaben ilegítimamente el ejercicio de este derecho; y adoptar las medidas que se requieran para preservar, garantizar el suministro y saneamiento del agua potable, salubre y suficiente para beneficio de las generaciones actuales y futuras. En consecuencia, cuando la autoridad municipal incumple con sus obligaciones para garantizar este derecho, debe asumir una actitud activa para protegerlo y para atender la problemática que genera la falta de agua en la comunidad. Son 3 de la tarde con 10 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. No se vayan. Al regresar, el INE amplió la investigación contra 2 periodistas por presunta violencia de género. Gracias por continuar con nosotros en Corte Informativo. En materia de justicia ambiental en México, criterios del máximo tribunal apegados a estándares internacionales han permitido definir con claridad quién y cómo se puede acceder a la justicia. Con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha logrado ir rompiendo las barreras para que más grupos puedan acceder a la justicia y defender el derecho a un medio ambiente sano. Así lo aseguró Kitsia Manríquez Martínez, de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte, durante la inauguración de las jornadas itinerantes para juzgar con enfoques diferenciados con el tema justicia ambiental. En la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, ubicada en Jalapa, Veracruz, destacó la importancia de los apuntes que publicó la Suprema Corte para la implementación del Acuerdo de Escazú, en donde se establece con claridad quién y cómo puede acceder a la justicia en asuntos ambientales. Escazú nos dice en el artículo 8 que una medida fundamental para que los estados partes garanticen este derecho de acceso a la justicia es que podamos ampliar este espectro de quienes pueden acceder a la justicia, que podamos ir rompiendo estas barreras para que diversos grupos de personas, como son pueblos y comunidades indígenas, personas de la infancia, adolescencias, también inclusive pues personas físicas, e incluso en algunos casos de la Suprema Corte, hemos analizado que también organizaciones civiles y también pues otro tipo de perfiles, incluso empresas, promueven ciertos mecanismos de justiciabilidad para defender el derecho humano a un medio ambiente sano. En el panel participó el juez de distrito en retiro, José Ezequiel Santos, quien otorgó un amparo a 23 comunidades de Veracruz para echar abajo un decreto que permitía la concesión de las aguas de los ríos La Antigua y Jacomulco. Dijo que lo difícil no es garantizar la tutela judicial efectiva en temas ambientales, sino lograr que las autoridades cumplan las resoluciones. El gobierno anterior, el sexenio pasado, recurrió la sentencia. Entonces afortunadamente no quisimos que se diera el colegiado, tratamos de que se fuera a la corte, y vino confirmada, sí nos confirmaron, y ya después procedimos a iniciar el procedimiento de exigir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Afortunadamente, después de batallar, qué bueno, reconocer que está uno mal es bueno. Finalmente, el gobierno anterior revocó el decreto por el cual se levantaban las vedas de esas 2 cuencas y dejó sin efecto el decreto que proponía las reservas de agua. Eran para explotación, básicamente.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada, que declaró la existencia de violencia política de género atribuida al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y al exdirector de Logística del Estado, Arturo César Millán, en contra de una exdiputada federal, pues al no permitirle el acceso al palco principal a un evento que ella organizó, con motivo del 211 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla, se tradujo en invisibilizarla y generó un impacto desproporcionado en la tutela que se debe garantizar a las mujeres en el ámbito político. El Pleno descartó que la sentencia no haya sido fundada y motivada, como lo argumentó el exgobernador de Morelos. Por lo que se refiere a los agravios que hace valer el exgobernador y exdirector de Logística, lo infundado e inoperante de los agravios se sustenta en que la valoración de la prueba indiciaria de la responsable no es combatida eficazmente, además de que en términos de las reglas de la carga de la prueba no son objeto de demostración los hechos negativos, pues la carga corresponde a quien afirma que existieron. La Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, que validó el acuerdo del OPLE con el que ordenó el retiro de una publicación en redes sociales que hacía referencia a una excandidata a la presidencia municipal de Teocelo. Sin embargo, negó otorgar medidas cautelares en la modalidad de tutela preventiva. Al resolver 3 medios de impugnación relacionados con este asunto, señaló que dicha solicitud se basó en hechos futuros e inciertos. Lo cual es contrario a derecho, ya que no se puede restringir anticipadamente la libertad de expresión sin tener evidencia clara de un daño inminente para la actora. Por su parte, la Sala Regional Oaxaca confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Sonora, que revocó la convocatoria para la renovación del Pleno del Consejo Estatal del PRD en aquella entidad, por lo que se dejaron sin efectos todos los actos emanados de la misma, incluyendo la instalación y toma de protesta de los órganos directivos del partido. Señaló que no hubo una publicidad adecuada para la convocatoria, ya que únicamente fue difundida a través de la página de Facebook del partido y no a través de sus medios internos. Se estima que tampoco le asiste la razón a la parte actora respecto a que la publicación de la convocatoria a través de Facebook es válida al ser realizada a través de la cuenta oficial del partido, puesto que, como se explica en el proyecto, solo se limitó a realizar manifestaciones que no controvierten las razones de la autoridad responsable, además de que no aportó medios de convicción para controvertir lo razonado por el tribunal local. Los centros de convivencia familiar del Poder Judicial de Oaxaca promueven espacios seguros y supervisados de manera presencial y virtual para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a convivir con sus familias en un ambiente de respeto, protección y bienestar. Ante la entrada en vigor de la Ley de Archivos de Tamaulipas, el Poder Judicial del Estado instaló el Sistema Institucional de Archivos y tomó protesta a quienes integran este grupo interdisciplinario que garantizará su correcto resguardo y acceso. El magistrado presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, presentó el programa de atención integral a niñas, niños y adolescentes, hijos de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio, que contempla diversas acciones que las autoridades deben implementar para restituir sus derechos. Personal del Tribunal Laboral del Poder Judicial de San Luis Potosí concluyó el curso Derechos Humanos del Trabajo, Parámetros del Control de Convencionalidad y la Perspectiva Interseccional y de Género, con el objetivo de promover una cultura de respeto y dignidad en todos los ámbitos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, aseguró que no existen las condiciones para que se lleve a cabo una segunda jornada electoral del Poder Judicial en 2027 por las irregularidades detectadas en los comicios de junio pasado.
sigue, frenar también la elección del 27, porque si se va a llevar a cabo bajo esta modalidad de violación total a los derechos, ya no de los que participan, sino del propio voto ciudadano, ¿no? Arrancar esta votación, porque ni siquiera fue una votación informada donde la gente tomara conciencia de quiénes eran los candidatos, de qué propuestas llevaban. Consideró que a partir del 1 de septiembre no habrá una integración en la totalidad de los órganos jurisdiccionales. Y eso preocupa mucho porque los casos que están en trámite quedarán pendientes hasta que se determine quién va a ocupar esos lugares vacantes. Si la elección judicial de 2027 se lleva a cabo, aseguró, la ciudadanía será la más afectada. ¿Por qué? Porque evidentemente no tendrá la tranquilidad de saber que quién es elegido. Ya vimos qué tipo de candidatos en muchos escenarios resultaron elegidos. En más información, el INE lleva a cabo investigaciones sobre el caso Televisa Leaks, difundido en abril pasado por un portal de noticias. El INE requirió a los periodistas Carmen Aristegui y Juan Omar Fierro, ya que existe una denuncia en su contra por violencia política contra las mujeres en razón de género, en perjuicio de la excandidata a ministra de la Suprema Corte, Dora Alicia Martínez Valero, por las alusiones negativas a su persona tras la publicación del reportaje Televisa Leaks. Dicho trabajo periodístico, presentado en el portal Aristegui Noticias, documentaba las presuntas operaciones clandestinas de Televisa para difundir noticias falsas y manipular contenidos, de las que habría sido parte la excandidata a ministra. La denuncia también incluye a Germán Gómez, extrabajador de Televisa, quien dio a conocer los datos sobre los que se construyó el reportaje, y a diversos activistas y usuarios de redes sociales que comentaron las publicaciones en las que se difundió el trabajo, incluyendo al activista Virgilio Pasotti, al articulista César Martínez y a la actriz y conductora Laisha Wilkins. Así, el INE solicitó a todas las personas denunciadas aclarar el propósito de dichas publicaciones, revelar si fueron solicitadas o pagadas por alguna persona física o moral y si tienen vínculos con partidos políticos o candidaturas del proceso extraordinario del Poder Judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. 3 de la tarde con 22 minutos. Regresamos a corte informativo después de esta pausa. Más adelante, la Defensoría Pública Federal logró que se concediera pensión por viudez y orfandad a una concubina y su hijo. Continuamos con las noticias. La Defensoría Pública representó a Etna y a su hijo para que pudieran acceder a una pensión por viudez y orfandad tras el fallecimiento de su pareja, José, con quien mantuvo una relación de concubinato durante 20 años. Tanto la madre como el niño fueron registrados como derechohabientes ante el ISSSTE, así como personas beneficiarias del Afore del Trabajador. Tras su deceso, Etna solicitó las pensiones correspondientes, pero le fueron negadas por considerar que no tenía derecho al seguro de sobrevivencia. Con ayuda de la Delegación de la Defensoría Pública en Guanajuato, impugnó la negativa del ISSSTE mediante un juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional del Centro 3 del Tribunal Federal de Justicia de Celaya, donde también le fue negada esta prestación. Luego de tramitar un recurso de revisión, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito ordenó una nueva resolución, con lo que la Sala Regional finalmente reconoció el derecho de Etna y de su hijo a recibir ambas pensiones, por lo que ordenó al ISSSTE pagar lo correspondiente desde que se generó el derecho. Y ante la evolución en las diversas formas de acoso al gremio periodístico, las herramientas internacionales que les protegen se mantienen en constante actualización. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó la actualización 2025 del Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión, documento que señala que este derecho constituye un pilar fundamental para el funcionamiento de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas.
El informe incorpora elementos clave como la protección de la libertad de expresión en Internet, el acceso a la información pública y el combate a la censura indirecta mediante el uso abusivo de normas civiles o penales. Esta actualización permite que los principios sobre el derecho a la libertad de expresión estén al alcance de personas juzgadoras y operadoras jurídicas comprometidas con la democracia y los derechos humanos, fortaleciendo así su aplicación y respeto en los sistemas de justicia. También resalta la jurisprudencia interamericana en materia de censura directa e indirecta, las garantías especiales de protección para periodistas, así como los principios de pluralidad y diversidad que deben regir los medios de comunicación y la libertad de expresión en el ámbito electoral. Finalmente, destaca el papel de los periodistas y medios de comunicación como garantes del debate público y la obligación de los estados de garantizar la seguridad de quienes ejercen esta labor frente a amenazas y agresiones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La planeación y diseño territorial de la Ciudad de México debe tomar en cuenta las opiniones y necesidades de las infancias y las adolescencias, a partir de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución local, toda vez que el 25% de los habitantes de esta capital pertenecen a este grupo de población, sin contar a niñas y niños que transitan por ella. Lo anterior lo manifestó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, al participar en el foro Capital Metrópolis, en donde recordó que a nivel global, niñas, niños y adolescentes no son escuchados y por tanto se ignora cómo viven su ciudad y cómo la quieren. Aseguró que no los volteamos a ver, a pesar de ser un número importante de personas que requieren atención prioritaria. Precisó que la institución a su cargo ha realizado 5 consultas que involucran a infantes y adolescentes. Indicó que es indispensable conocer su opinión con el fin de plantear la ciudad que queremos para los próximos 10 o 15 años. Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Recuerde, tenemos una cita a las 20:30 horas en el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su tarde. Hasta pronto.